Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la cual trataremos el tema llamado producto escalar de dos vectores. Producto escalar de dos vectores. A ver, la idea es que si tenemos dos vectores, vector U y un vector B, que estoy asumiendo que están aplicados en el mismo origen. Recordemos que el ángulo entre un par de vectores es el giro más corto que hay que dar, que debe dar uno para quedar en el mismo sentido del otro. O sea que en este caso este sería el giro más corto. Vamos a llamarle a este ángulo, vamos a llamarle ángulo alfa. O ángulo teta, cualquier letra griega, un ángulo alfa. Porque este giro sería mayor que el giro que da el ángulo alfa. Bien, ¿cómo se define el producto escalar de dos vectores? Entonces el producto escalar de dos vectores se denota de esta forma. Vector U y se coloca un punto. Es obligatorio colocar el punto. Y luego se coloca el vector B. Se llama producto escalar entre U y B. También se le llama producto punto. Producto escalar o producto punto. ¿Cómo se define en términos de las magnitudes de los vectores, de las normas? Se define como la norma de U, o sea, la magnitud del vector U, pues, por la norma del vector B, por el coseno del ángulo que forman los vectores U y B, o sea, por el coseno del ángulo alfa. Así se define. Entonces se llama producto escalar. Producto escalar de dos vectores. Producto escalar de dos vectores. Veamos un primer ejemplo. Ejemplo 1. Supongamos que en esta figura anterior si en la figura anterior supongamos que la norma del vector U es 5, que la norma del vector B es 3 y que el ángulo alfa o su medida pues es 70 grados. 70 grados. Supongamos que este ángulo mide 70 grados, ya sea medido desde U a B o de B a U. Aquí no estoy hablando del ángulo dirigido, el sentido del ángulo, sino de la magnitud. Ángulo en magnitud, en valor absoluto, pues. Entonces piden determinar entonces determine el producto escalar U por B. Pues la solución es muy sencilla, entonces. El producto escalar U por B, U punto B. Por definición dijimos que era la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. O sea que queda que U por B, el producto escalar, sería la magnitud de U. Pero la magnitud de U estamos asumiendo que es 5. Por la magnitud de B, estamos asumiendo que es 3. Por el coseno de alfa. Pero estamos asumiendo que alfa mide 70 grados, el ángulo, su medida es 70 grados. Entonces, con la ayuda de una calculadora, 5 por 3 nos daría 15. 5 por 3 nos daría 15. Sería 15 por coseno de 70.
en modo de la calculadora, porque el ángulo está dado en grados sexagesimales. Entonces sería 15 por, presionamos la tecla cos, 70. La calculadora ya sabe que los 70 son grados. Igual, me da 5.13 aproximadamente. 5.13 o 5,13. Entonces sí, coloco tres puntos suspensivos. Ese sería el producto escalar. En este caso me dio positivo. Me dio positivo. Realmente da positivo porque cuando el ángulo está entre 0 y 90 grados, sabemos que la función coseno es positiva. En el primer cuadrante las funciones todas son positivas, en particular la función coseno. Y si esto es positivo y la norma también es positiva, la norma de U y la norma de B también es positiva, el producto de números reales positivos da positivo. Era de esperarse que nos diera un valor positivo. Bueno. Un comentario acá es el siguiente. El nombre producto escalar obedece a que a cualquier par de vectores se le asocia un escalar, o sea, un número real. Recordemos que un escalar es sinónimo, de alguna manera sinónimo de número real. Entonces tengo dos vectores, dos cantidades vectoriales, pero que al ser multiplicadas producto escalar, me da como resultado un escalar, o sea, un número real. Por eso se llama producto escalar de dos vectores. Veamos un ejemplo 2. El ejemplo dice, muestre que si los vectores U y B, dos vectores cualquiera, tienen la misma dirección, y el mismo sentido, entonces el producto escalar entre ellos sería la norma de U por la norma de B. Demostrar esto. Bueno, antes de ilustrar, se trata de dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Bueno, atención acá. Aquí tengo dos vectores. Supongamos que este es un vector que apunta hacia arriba y este hacia sus derechas. Dos vectores. Aquí hay un ángulo. El ángulo es 90 grados. ¿Qué pasa si yo voy haciendo esto? El ángulo se va haciendo menor. Ahí puede ser un ángulo de 70, 45, 30, 20. 5, 2. ¿Qué pasa en este momento cuando los dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido? Porque los dos están apuntando hacia sus derechas. ¿Qué pasaría en ese caso? Cuando los dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, esto lo van aprendiendo, se lo van aprendiendo. El ángulo es de 0 grados. El ángulo alfa mide 0 grados. En este caso, el ángulo alfa mide 0 grados. Repito, porque los dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, ¿cuál sería el producto escalar? U por B. U punto B. Por definición es la norma de U por la norma de B por el coseno de alfa. La norma de U por la norma de B por el coseno de 0 grados.
Pero el coseno de 0 grados es 1. Coseno de 0 es 1 por trigonometría. En la calculadora se hace coseno de 0 grados. Entonces queda que U por B es la norma de U por la norma de B por 1. Porque coseno de 0 es 1. Veamos un ejemplo número 3. El ejemplo dice algo como: muestre que si dos vectores, llamémosle U y B, pues, son perpendiculares, entonces el producto escalar entre ellos es 0. El producto escalar es 0. ¿Cómo se demuestra esto? Hagamos un dibujito acá como para representar un vector U y un vector B. Usted se preguntará, pero ¿por qué no me dan las magnitudes? Acá en el anterior tampoco se dieron las magnitudes, pero si se dan, pues simplemente se multiplica y ya. Aquí no me las están dando, pero me están diciendo que demuestre que el producto escalar es 0. Bueno, en este caso el ángulo alfa mide 90 grados. Entonces, por definición, el producto escalar U por B, sería la norma de U por la norma de B por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados es 0 por trigonometría. La calculadora nos arroja ese valor, 0, coseno de 90 grados. La calculadora en DEC, graduada en modo DEC. Entonces queda que el producto U por B va a ser igual. La norma de U es un número. La norma de B es otro número. Estamos asumiendo que son distintos de 0. Pues. Esto me da un número. Y cualquier número multiplicado, cualquier número real multiplicado por 0 da 0. O sea que efectivamente el producto escalar de dos vectores que sean perpendiculares siempre será 0. Importantísimo esto, como veremos más adelante. Repito entonces, el hecho de que dos vectores sean perpendiculares me garantiza que su producto escalar es 0. Su producto escalar es 0. Es 0. Y veamos un último ejemplo. Ejemplo 4. Muestre que si hubo dos vectores U y B tienen la misma dirección y sentido contrario, o sentido opuesto, sentido contrario, entonces el producto escalar entre ellos es igual a menos la norma de U por la norma de B. Solución. Bien, ahora imaginemos, tengo dos vectores aplicados en el mismo origen. Aquí hay como un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa si yo voy corriendo acá? El ángulo aumenta. 120, 130, 150, 170, 75.
Cuando tienen la misma dirección y sentido contrario, uno apunta a sus derechas, el otro a su izquierda. Tienen la misma dirección pero sentido contrario. El ángulo que se forma aquí es un ángulo de 180 grados. 180 grados. Entonces el hecho de que tengan la misma dirección y sentido contrario significa que el ángulo alfa mide 180 grados en este caso. Y por definición del producto escalar, U por B sería la norma de U, la norma del vector U, por la norma del vector B, por el coseno de 180 grados. Pero coseno de 180 grados, la calculadora nos dice que es menos 1. De la trigonometría se sabe que es menos 1. Entonces queda que el producto escalar entre U y B, U por B, sería esta cantidad multiplicada por menos 1. Pero entonces le anteponemos un signo menos acá. Eso significa multiplicar por menos 1. Entonces quedaría menos la norma de U por la norma de B. Por ejemplo, si aquí me hubieran dicho que la norma de U es 6 y la norma de B es 7. Repito, que la norma del vector U es 6 y la norma del vector B es 7. Pues aquí sería entonces menos. Y multiplicamos 6 por 7. 6 por 7 le daría 42. En este caso entonces el producto escalar daría menos 42. Realmente se puede probar que si el ángulo que forman los dos vectores es un ángulo entre 90 y 180 grados, el producto escalar será negativo. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.